Muy buen domingo. Qué lindo encontrarnos nuevamente por aquí para que sigan conociendo a la gente linda del seminario virtual de Enneagrama, un mapa de autodescubrimiento, que muy pronto comienza. Ya el 10 de abril estaremos viendo las ponencias, estaremos encontrándonos en las tertulias y mientras tanto nos vamos preparando, vamos arando la tierra para esa siembra que vamos a hacer del 10 al 14. Y hoy quiero presentarle a dos personas muy especiales para mí, porque los conocí desde la primera versión en 2021. Nos siguen acompañando, no solamente con ponencias, sino que hemos hecho muchísimas cosas a lo largo de estos años en común. Los aprecio muchísimo. Y por aquí vi que Sebas se está uniendo y me falta Marce. Cuando lleguen me mandan invitación. Voy a aprovechar mientras tanto a los asuntos técnicos que porfa se acuerden de estar confirmando cuando se inscriben, que les estén llegando los correos, que les haya llegado el de bienvenida para estar seguros. También se pueden agregar al grupo de WhatsApp, desde donde les voy haciendo los recordatorios como este, de que aprovechemos estos espacios en vivo para interactuar, para preguntar. Ahí veo a Marce, no estoy viendo nada más la cuenta de Aurora, pero apenas me pidan solicitud, les voy a presentar. Bueno, les voy presentando mientras. Ahí está Marce. Ahí. Bueno, Marce y Sebas nos han acompañado entonces desde la primera edición de 2021. Ya en 2021 nos ayudaron a hacer un recorrido precioso. Hola, Marce. Ay, bueno, parece que a Marce le está fallando la conexión. Y acá está Sebas. Entonces, 2021 nos acompañaron con un recorrido por las diosas del Enneagrama, una versión femenina para irnos encontrando en estas luces y sombras en el Enneagrama. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Hello, Muy hello, bien. ¿cómo Marce estás? entró, salió, no sé si algo le pasó con la conexión. A mí me estaba pasando lo mismo, no me quería coger bien, no sé por qué. Voy a intentar con el Ahí wifi, te silencias. Bueno, entonces a ver ahí, si fluye eso. más. Entonces les estaba contando que en la primera versión nos acompañaron en un recorrido muy bello, muy gráfico de las 9 diosas, hablando de esta energía femenina del eneagrama. No solamente estaba dirigido a mujeres, sino para ver esta energía más femenina de una manera muy gráfica, porque ellos además usan muchos recursos así creativos para el trabajo, para el acompañamiento. Hemos trabajado también con algunas cartas en algunos talleres para ir haciendo procesos de autoconocimiento alrededor del eneagrama. Hemos hecho masterclasses juntos, hemos animado a la certificación de Marce y Sebas, y justo en estos días que estábamos en las historias hablando de si test sí, test no, cómo llegar al eneatipo, si lo recomendamos, y en una yo respondía, o sea, no recomiendo los test que tienen que ver con qué te dicen el eneatipo y que tú mismo te autoadministras, porque realmente allí hay mucha probabilidad de autoengaño, mucha probabilidad de que más bien veas lo que quieres de ti y no lo que realmente te esté pasando. Pero Marce y Sebas trabajan con un test bastante particular, que quizás quienes han estado desde 2021 ya me lo han escuchado hablar varias veces, porque es en sí un proceso de autoconocimiento, es más bien una radiografía de cómo están todas las energías de ese símbolo en cada uno, y la devolución es personalizada, conversando, con lo cual, si es así, sí, recomendado. Si no es así, no es tan recomendable, porque no nos ahorramos nada cuando un test autoadministrado nos dice un número. Ahí simplemente lo que nos estamos, entre comillas, ahorrando es un proceso de autoobservación que es importante y en el que vas a ir descubriendo cosas y entrenando esta capacidad de la mirada sobre lo que te pasa. Entonces, bueno, Marce y Sebas son muy versátiles, de verdad, o sea, trabajan en procesos individuales, en consultorías muy bonitas, también en empresas, acompañan procesos más grandes, trabajan con esto del test de Enneagrama, así que hemos visto esa versatilidad desde 2021 hasta aquí en esos recursos que tienen. Ellos han fundado tanto Aurora HDC como Your Nine Goddesses también, donde Marce hace poquito además estuvo haciendo retiro muy lindo en Colombia. Entonces van desde lo virtual hasta lo presencial, y me encanta que les conozcan, porque a mí también me gusta mucho trabajar de su mano, conocer lo que hacen, que es súper inspirador. Ahora sí les dejo hablar.
No, Dianis, pues nuevamente mil gracias por invitarnos a ser parte de este seminario. Para nosotros siempre te lo hemos dicho, es un honor trabajar contigo, trabajar de la mano como de tanta gente, estar siendo parte de este grupo y también conocer a todas las personas que van llegando a esta comunidad que has ido creando, porque es muy lindo ver cómo el enneagrama cada día cobra más fuerza, cada día nos ayuda más y más personas a voltear como esa mirada hacia adentro y dejar de estar buscando afuera tanto que nos queda tan fácil en este mundo en el que vivimos y voltear la mirada hacia adentro y empezar a reconocernos, a entender lo que nos gusta, esos partecitos de nosotros que tampoco son tan chéveres y que a veces nos cuesta trabajo y sentimos a veces hasta un poquito de maluquera cuando las vemos las primeras veces y es como, "Oh, eso en mí no me gustó tanto, por ahí no estoy". Entonces, muy, muy agradecido siempre de estar acá y ojalá hoy podamos compartir un ratito y contarles un poco de qué se trata como la propuesta de este año. Sí, me encanta además lo que has dicho, Marce, porque es verdad que cuando vamos haciendo el camino del eneagrama, del autodescubrimiento con este mapa, hay cosas que empezamos a reconocer que no nos gustan y si no tenemos entrenada esta capacidad de la observación más neutra, más compasiva, más amorosa, lo que puede hacer es polarizarnos aún más, rechazar más esos aspectos, con lo cual no hacemos un proceso de integración al que nos está invitando y nos está llamando esta herramienta. Y todos los ponentes tienen distintos enfoques, han tenido distintos recorridos, han estado en distintas escuelas y esto es una cosa que yo valoro mucho del seminario virtual de Eneagrama porque pueden encontrar la manera en que cada uno lo aborda. A mí particularmente me gusta mucho la manera en que ustedes los acompañan porque tienen este complemento, por ejemplo, de Escuela Magia del Amor, donde hay unas leyes que ayudan a aceptar eso que vemos, a abrazar esto que vamos encontrando, a no perder demasiada energía en el rechazo, sino además comprender esto de dónde viene y poder nutrir esos aspectos que han quedado por lo que sean más desnutridos, que justamente creo que el tema de este año nos va a acompañar mucho en esto, ¿cierto? Vamos a ir haciendo un recorrido por etapas para ir entendiendo por qué hoy tengo estas rigideces, este estilo de pensamiento, qué tipo de cosas se me quedaron ahí como en el tintero, entre comillas, y por qué cada 7 años la vida nos da un revolcón y nos llama a otro tipo de experiencia o a poner la atención más en unos aspectos que en otros. Así que, si les parece, podemos hablar un poquito de cuál va a ser la propuesta de este año, cuál va a ser el recorrido que vamos a hacer, así como pinceladitas, para que se animen, porque esta va a ser una de las ponencias para poner pausa y hacer el ejercicio de observar qué me ha pasado en esos 7 años. Si estoy además en una etapa, por ejemplo, de crianza o estoy acompañando a mis nietos o a personas que vayan después de mí en ese recorrido, también me va a dar muchas pistas de dónde necesito poner la atención para acompañar mejor a que esa etapa se complete y se desarrolle bien. Así que ahí les doy la palabra para que nos cuenten un poco de qué se va a tratar la propuesta de este año. Pues bueno, primero que todo, gracias por tenerme otra vez aquí, por aguantarme tantos años. Estoy feliz Nada de de aguante, un compartir placer. contigo. Eh, además, pues nada, siempre, tú sabes que siempre voy con mi eslogan, creo que hasta te lo he pegado a ti, el de el enneagrama está en tu vida, lo quieras o no, lo sepas o no. Entonces, qué bonito que además a través de lo que estás haciendo de un mapa, este seminario, creo que ha ayudado muchísimo a promover esta herramienta en todas las personas, en todos los rincones que hemos llegado. Y esto obviamente también nos desafía a nosotros como facilitadores de este proceso, porque yo no digo que somos expertos, sino somos facilitadores de este proceso, como los que ayudan a que otros sigan su propio camino, el camino es individual. Y dentro de todo ese camino, pues el desafío fue este año con este concepto que estamos trayendo de los septenios. Un concepto apasionante por un lado, pero también digamos que la forma más sencilla de explicarlo sería, es como que nosotros incluso lo hacemos la analogía, ¿no? La vida es como un juego, ¿no? Como una escuela, un juego. Y cada juego, pues te requiere diferentes momentos, ¿no? Cuando tú llegas a jugar un juego a la casa de alguien, hay un proceso de primero te dicen qué van a jugar, cómo son las reglas, con quién vas a jugar, qué personaje te vas a pedir. Normalmente la gente es muy buena gente y te dice, ah, no, ven, hagamos una de prueba para ver si entendiste este juego. Y ahora sí, después empiezas a jugar y después listo, jugamos la primera ronda, después revisamos cómo nos fue, qué tal, no, para la siguiente mejor lo hago de otra forma.
Y esto es lo que nos invitan los Ujú. septenios. Nos está diciendo, bueno, este juego de la vida, ¿de qué va? Porque a veces sentimos que vamos como palos de ciego. Entonces, muchas veces es muy difícil jugar algo sin ni siquiera entender las reglas. Muchas veces es difícil jugar algo sin saber quién soy yo, qué rol estoy jugando, o a veces por qué me elegí este rol si no tiene nada que ver conmigo, no me está funcionando para X o Y. Entonces, esto es lo que te está invitando todo el ciclo de los septenios. Por otro lado, en simultáneo con este juego, también hacemos la analogía como que es un proceso del colegio, ¿no? Donde vas pasando, cursando años, cursando materias, ¿no? Y donde no tengas una materia bien cursada, no significa que no pases, porque ahora muchos colegios son ahora por logros, entonces nadie pierde el año. Pero el siguiente año, el siguiente año va al doble esa materia, ¿no? Porque no la aprendiste del todo bien y te empieza a pasar factura porque te van sumando cosas. Es como decir, listo, este año tocó aprender a sumar. Y si no aprendes a sumar, cuando pasemos a multiplicar, pues eso es más complicado, ¿no? Tengo que fortalecer una cosa para fluir un poco mejor. Sería un poco como el macro contexto de lo que va este concepto de los septenios. No sé si Marte seguro tiene para complementarme más Bueno, yo diría cómo que contarlo. también es como una invitación a entender precisamente las etapas de vida que vemos como desde la psicología, ¿no? Hablamos de la niñez, de la, digamos que de la preadolescencia, de la adolescencia, de los jóvenes adultos, y cómo cada una de esas etapas ha marcado algo en nosotros. Y lo lindo es que podemos trasladar esa información al eneagrama, a los puntos del eneagrama y a lo que cada uno de esos puntos nos está invitando a hacer. Entonces, esa va a ser la ponencia y nos llevando por ese recorrido dentro del eneagrama y dentro de los septenios en los que vamos a ir mirando, por ejemplo, la primera etapa, que es toda la etapa de 0 a 7 añitos. Entonces, ¿qué pasó en esa etapa que además sabemos que es la etapa donde de alguna manera nuestro instinto se hiere, se prende como ese mecanismo de defensa y arranca nuestra historia de crear una personalidad, un personaje? Entonces, ¿qué pasó allí? ¿A qué estamos invitados? ¿Cuáles son las necesidades? Porque, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, vemos muchos niños muy en la tablet, muy en los televisores, además por cultura y porque ya el mundo ha cambiado. No es la misma niñez que tuvimos nosotros, que era una niñez más de, a mí me tocó una niñez muy en campo y muy de barrio, ¿cierto? También de amiguitos del mismo lugar, del conjunto. Ahora ya eso, pues por seguridad y por muchos temas a veces no es tan fácil, entonces vemos niños que no tienen como esa posibilidad de explorar, de mover su cuerpo, de ir a indagar ese mundo, que de eso se trata una de esas etapas. Entonces es también ir entendiendo cada esa etapa, qué nos quedó faltando, y de pronto también voltear y decir, ok, a mí me quedó faltando de pronto trabajarle más a mi niño, dejarlo salir, dejarlo embarrarse, dejarlo explorar y mirar qué pasa cuando nos damos el permiso de también revisar cada una de esas etapas y qué nos aportaría hoy el hacerlo. Me encanta esa mirada y esto lo vamos a ver más en detalle en la ponencia porque algunos procesos los aceleramos y otros procesos los retrasamos o los sostenemos demasiado tiempo sin ir con los ciclos que van siendo más naturales o que van siendo más fisiológicos o que van respondiendo también a todas las dimensiones de desarrollo que tenemos los seres humanos. Entonces, esto que estás mencionando, Marta, es súper importante. Cuando en el tema de la crianza, por ejemplo, hay niños de 3 4 5 años a los que les empezamos a pedir comportarse como pequeños adultos, cuando todavía no es lo que corresponde a esa etapa. Entonces vamos a entender que ese niño por sobreadaptación va a intentar hacer lo que pueda para responder a esas demandas, pero que va a haber aspectos que van a quedar truncados, detenidos, menos nutridos y que eso nos va a ir pasando factura septenio a septenio, eso que no se va completando porque va siendo de alguna manera como sentar unas bases y que sobre unas bases se puede ir escalando en ciertos desarrollos. Cuando las primeras bases no han tenido lo que necesitan, cuando una planta no ha tenido los nutrientes que necesita, por ejemplo, haciendo esta analogía, pues esa planta va creciendo más desnutrida o a lo mejor no alcanza a dar fruto o a lo mejor se tarda más en poder extender las ramas o tal vez se detiene su crecimiento y esa planta no puede continuar. Y hay aspectos en nosotros que también han quedado así. Y por eso vemos que también lo charlábamos el otro día con Concha Moreno, esto de que nuestro cuerpo crece, nuestra cédula, nuestro número de identificación dice que tenemos 50 años, pero emocionalmente podemos seguir respondiendo con estrategias de los 5, porque hay aspectos ahí que quedaron sin desarrollarse, sin aprenderse, porque no tuvimos ni el espacio ni las condiciones necesarias para que sucediera. Entonces,
esta revisión que vamos a hacer cada 7 años, viendo cuáles son las necesidades propias de cada uno de los septenios y cómo podemos acompañarnos mejor, tanto si estamos acompañando a quienes están en esa etapa, como si vemos que ahí nos faltó algo, cómo podemos hacer un proceso de autonutrición o de nutrición en eso que allí ha quedado faltando para que podamos ir siendo adultos más completos y más maduros, que esto lo vamos a ver con ustedes, lo vamos a ver con Alain Vigneault, con Sherif Chalacán y con todos los que vamos a trabajar el tema del niño, de la niña interior, la importancia que hay en esos primeros septenios. Mira que, bueno, aparte que adoramos a Concha porque nos parece una mujer espectacular, estamos completamente de acuerdo. Efectivamente, muchas veces nos quedamos pegados a cosas por habernos saltado una etapa, por haber hecho una serie de cosas, como adultos, a ver, lo que yo digo, que Marx incluso lo dice, ¿no? Hacemos pataletas pero Sí. sofisticadas, en versión adulta, pero es la misma pataleta de un niño. Es el misma rabieta que hace un niño, pero pues ahora lo hacemos en versión adulta, pues porque no nos vamos a tirar al suelo a golpearlo, pero lo hacemos de otra manera, entonces sí ocurre. Y dentro de eso, mira que también de lo que hablabas del proceso, porque no solo para ti que lo estás viendo, que estás viviendo, oye, sí, en un momento difícil en mi vida, esto, lo otro, y a lo mejor saber qué fue lo que pasó y dónde tengo que prestar atención, dónde tengo que centrar mi energía, también viene porque si tienes hijos, si tienes pues personitas que están en su camino de desarrollo detrás tuyo, muchas veces detrás tuyo, o incluso hasta tus papás, entender que ellos están viviendo otra etapa de vida y su energía está yendo hacia otro lado, influye mucho. Ahora con lo que vivimos, que yo siempre digo que trae a colación y que no hay nada mejor que poner el enneagrama en el día a día, ¿no? Porque no se trata de una teoría, sino ponerlo en el día a día. Vivimos una situación que nadie estaba preparado, en la pandemia, todo esto, y precisamente en esta pandemia hubo una población que le obligaron a esa parte del juego, esa parte del curso, verla alterada. Y esa etapa fueron todos los niños que estaban entre los 7 a los 14 años, donde estaban invitados mucho a relacionarse, se les limitó el relacionamiento por espacios virtuales, por no ir al colegio, por no conectar, y es una etapa que te está pidiendo eso. Y obviamente habrá alguna serie de, no quiero decir consecuencias, pero una tarea adicional que tendrán que hacer tanto papás como hijos, donde tienen que ponerse al día en esa materia porque se la perdieron, faltaron al colegio esos días, no estuvieron presentes y literal faltaron al colegio donde tenían que conectar y aprender a relacionarse y entender ese mundo de relacionamiento porque realmente es donde se te crece el mundo. Y si no trabajamos en eso, pues obviamente más adelante vas a encontrarte con que es que puedes decir, yo no aprendí eso, entonces ahora ¿cómo me pongo al día? Me toca hacer clases extras, remediales, y por eso lo pongo, esto lo vivimos todos. Y el enneagrama además te va marcando por qué esa etapa corresponde a qué. Y qué deberías estar haciendo en esa etapa. Incluso qué eneatipo, siempre decimos, rigen esa etapa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te dice? Ok, bueno, es que de este eneatipo, no está puesto el orden al azar. Te vas dando cuenta que todo empieza como a fusionarse y a conectarse y a entenderse como, al final todo da mucho sentido. Y eso creo que es lo más bonito, es entender de qué va esto y entender que el eneatipo con el que me esté identificando, con el que esté, digamos, sintiendo presente en mi vida, tiene que ver con mucho esa etapa que viví, con el personaje que decidí ser, a lo mejor impuesto, no impuesto, pero al final lo elegí y lo seguí estructurando. Pero cada etapa te está invitando a una serie de cosas. Por eso incluso la invitación es pues que antes incluso de llegar al seminario, cada uno haga su reflexión y diga, bueno, ¿qué etapa de mi vida siento que ha sido como un poquito desafiante? ¿Cuál siento que estoy en momentos X o Y? Incluso sabemos que hay una gran población que normalmente busca este crecimiento personal y esta búsqueda de apoyo, de ayuda, coaches, psicólogos, entrar al mundo del enneagrama en una etapa muy particular, la mayoría de la población entra ahí. Y eso tiene una respuesta, esto tiene una razón, porque has vivido un proceso y estás haciendo unos cuestionamientos que a lo mejor no antes. Claro, algunos llegan antes, otros llegan después, pero hay una masa crítica que siempre llega a conectar con estos temas en una etapa muy Totalmente. específica. De hecho, antes de estar con ustedes, me llegó un mensaje por WhatsApp de alguien que me decía, por favor, pregúntales qué me está pasando porque estoy cumpliendo 49 años, cerrando ciclo y no entiendo, mi vida está súper revolucionada, revolcada, qué es lo que esta etapa me quiere decir, que a lo mejor ahí podemos dar una pinceladita. Pero antes de pasar a esto, Sebas, cuando hablabas de la combinación de ver el tema de los eneatipos y ver el tema de los septenios,
También otra forma de leer esto es que, claro, el cómo nos relacionamos entre un eneatipo y otro va a marcar ciertas cosas de dificultades o de áreas de mejora o de cosas que fluyen más entre nosotros, entre un eneatipo y otro, pero también entre un mismo eneatipo o entre dos eneatipos diferentes tiene que ver la etapa que estamos viviendo, porque la atención va a ir hacia otro lado, porque las prioridades y los valores van a ser distintos dependiendo de la etapa que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, a veces en pareja, cuando nos llevamos mucha edad, cuando hay un septenio que nos separa, por ejemplo, claro, no siempre es tan fácil combinar porque las necesidades vitales que está viviendo cada uno son diferentes y estas cosas no quiere decir que no, entonces tengo que conseguir a la persona, porque esto a veces se pone el eneagrama como un poco horoscopero, con el tema de entonces cuál es la pareja que es correspondiente a mí, de no sé qué, no va de ese lado, pero sí va de ir entendiendo dónde estamos parados, dónde puede estar parada la otra persona para poder llegar a acuerdos, a negociaciones, para poder llegar a un nivel más de comprensión y no tanto de juicio de estas rigideces donde cada uno desde el ego nos ponemos que las cosas deberían ser de tal manera, que el otro se debería comportar no sé cómo, porque entonces ahí va a haber muy poco espacio de unión. Entonces también esta unión entre eneatipos, ir viendo dónde me voy identificando, dónde voy reconociendo a las personas de mi alrededor, pero muy especialmente el trabajo interno de en qué etapa estoy, con qué eneatipo me estoy identificando, qué me está pasando a mí en las etapas anteriores, qué me está quedando por nutrir, va a ser una mirada muy bonita para tener en esta ponencia que vamos a tener en estos días del 10 al 14 para que se vayan sacando ese espacio. Y ahora si les parece, ¿qué le podemos responder a la persona que está en crisis en sus 49? ¿Qué es lo que pasa Acabo de cuando ver vamos cambiando de y septenio? acabo de ver también un letrero que dice, yo estoy entre 48 y 49, sí, por favor, díganme. Yo siempre les digo que están en la mejor etapa de la vida. Para mí es como, ok, o sea, estás en el momento maravilloso, porque de alguna forma la forma en que nosotros lo contamos es, haz de cuenta que jugaste un juego que tenía un ciclo de 7 ciclos de 7, ¿verdad? Y estás llegando, exactamente, la La primera primera ronda ronda. se acaba, y cuando la primera ronda se acaba, ¿qué pasa con el tablero? Hay que limpiar las fichas, hay que limpiar el tablero. Eso duele, porque se va a sacudir el mundo y efectivamente vamos a hacer una especie de limpieza, pero esa limpieza responde a una cantidad de necesidades y de etapas previas que han ido sucediendo, pero lo lindo es entender que no es el fin del juego, que de hecho inicia una nueva ronda completa y esa nueva ronda ahora se llama mi juego, mis reglas, mi casa, mis reglas. Ya no es las reglas que me enseñó papá y mamá, ya no es las reglas que me dijo la sociedad que yo debía ser y ese personaje tan rígido que a veces nos metemos, sino acá tenemos la oportunidad de decir, ahora, ¿quién quiero ser yo? A conciencia. Y ahí sí usar todos los recursos que nos da el eneagrama y otras herramientas que complementamos todos como terapeutas y como coaches y todo que usamos para complementar como este camino. Y es decir, cojo toda esa cajita de herramientas, la pongo en práctica y ahora voy a decidir cuáles van a ser las reglas de mi siguiente ronda. Esa sería la mejor forma de describirlo y por eso siempre les digo, están en el mejor momento, o sea, bienvenidas a la fiesta, más o menos. Sí, y tanto así que la gente habla de la crisis de los 40, ¿no? Y es a partir como de esos años que empezamos a sentir que hay muchos cuestionamientos, muchas hasta existencialismos por ahí atravesándose cuando normalmente no estábamos habituados, pero crisis también significa oportunidad. Crisis es un cuestionamiento para reinventarme, redimensionar. Y precisamente a partir de los 40 nos empezamos a dar cuenta, por ahí cerca de los 40, que nos cuestionamos muchas cosas que vivíamos viviendo en nuestro mundo automático. También pensemos que muchas veces, hasta antes de los 40, estábamos metidos muy en el personaje que nos creíamos, muy pegados a ese ego, porque todavía no nos habíamos hecho muchos cuestionamientos, no nos habíamos dado cuenta, estamos cumpliendo incluso todos los parámetros sociales que nos establecía la sociedad, ¿no? Entonces, que saliste del colegio, que vas a estudiar, si dejas de estudiar, entonces cuándo tiene novia, cuándo se va a casar, cuándo se casó, cuándo va a tener hijos, a qué se va a dedicar, entonces hay muchas cosas y es como una carrera inalcanzable a la que tienes que ir a un ritmo y cuando estás llegando a esa etapa, como que empiezas a decirte, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Y además me estoy dando cuenta que esto que incluso que muchas veces viví no me hace tan feliz o no estoy tan contento o por el contrario, me ha encantado Mi y quiero potencial. saber cómo lo puedo Uh -huh. prolongar más tiempo. Entonces, y potenciar. Y precisamente después de los 40 es cuando realmente podemos empezar a estructurar eso de
mi casa, mis reglas, mi juego, y si no, me llevo mi balón. Porque realmente empieza a definir todo esto. Yo creo que es la etapa que, si bien nos han cuestionado mucho y han dicho que como que es la parte donde todo se desestabiliza, donde todo se, mejor dicho, derrumbe, es como dice Marta, estamos limpiando un tablero para poder construir sobre el limpio. Y es más, la invitación es que en esa etapa que te estás cuestionando mucho, que estás haciendo eso, hagas la tarea de limpiar ese tablero, ver qué te quedas y qué no. Porque si no lo haces, después vas a seguir llorando por las mismas cosas, por las mismas razones vas a estar repitiendo una y otra vez y dices, Dios mío, y entonces vas a tener 60, 70 años y vas a seguir como con los mismos malestares de antes, porque no hiciste la tarea. Y no es que sea bueno ni malo, cada uno decide qué es lo que quiere hacer, todos estamos aquí en libertad de tomar el camino que querramos, pero pensemos que esa etapa que puede empezar a los 40 en adelante es una etapa de reinvención, de reconstrucción, de redefinir y de celebración. Saquémonos el estigma social que los 40, mejor dicho, yo digo que los hombres nos volvemos convertibles y compramos el carro convertible para que nos vaya para juego, nos haga juego, pero, pero realmente tiene que ver con eso, con, ok, quiero replantearme. Y veámonos incluso que hasta desde el ego, esa etapa la vamos a vivir. Y no es por nada, y ese chiste del hombre que, lo digo hombre, pues porque es con los que, digamos, con los que veo más en mi combo. Entonces vemos que empieza a caerse el pelo, empieza la crisis, entonces empiezan a ver a las niñas más jovencitas y les empieza a llamar la atención, porque eso es muy habitual que pase desde el ego. Y entonces en ese caso dices, pues quiero reinventarme, entonces quiero recuperar cosas que no tenía o inventarme otra versión porque fui una cosa o la otra. Claro, más bonito si lo haces desde tu esencia, más bonito si lo haces desde la conciencia, desde tu crecimiento, porque va a haber un cambio, va a haber un juego diferente, pero ese proceso va a ser maravilloso. Y sí, por ahí se les que algunos estén en los 30, algunos les da por empezar un poquito antes, pero ahí la invitación es, céntrate en donde tienes que estar en cada momento, va a ser más Sí, fácil. y es muy importante esto que estás mencionando, como de cómo fluctúa la energía en función de los primeros 40 años de este mundo, más de lo social, de lo que hay que hacer, de lo que hay que conseguir, del estatus, del logro. Son etapas, son septenios, tanto del cuerpo físico, los primeros, como de la personalidad después, de esta definición de quién soy yo dentro del mundo. Pero a partir de ahí, de los 43, por ahí empieza como esto, ok, ya hice el checklist de lo que había que hacer, ahora cuál es mi camino, qué es lo propio, cuál es el fruto que yo realmente quiero dejar. Entonces empiezan muchos cuestionamientos, como dicen, y la energía ya no está tanto hacia afuera, incluso la energía merma, incluso empieza a llegar, por ejemplo, un periodo de perimenopausia, de menopausia en las mujeres, donde la energía ya no está tanto en el afuera, sino que empieza a estar en el adentro, disponible para que esos procesos interiores empiecen a ocurrir. Ahora, ¿qué pasa desde el ego? Que tal vez el ego se resiste porque no quiere seguir cumpliendo años, porque no quiere crecer, porque no quiere que ocurran los procesos que biológicamente necesitan ocurrir, y ahí es donde algo que podría ser una oportunidad de transformación se vuelve una pelea, se vuelve una resistencia, porque incluso físicamente hay ciclos que nos hablan de 7 años de renovación de células, como si fuera un proceso de ir cambiando la piel. O sea, esto también tiene una dimensión física y biológica muy bonita, donde la energía se dispone de cierta manera para que esto pueda ocurrir. Los primeros 7 años, por ejemplo, de un niño son los de mayor crecimiento de su cuerpo. O sea, pasar en 7 años de ser un bebecito de 3 kilos más o menos a tener una altura de 1 metro y pico. O sea, esto no vuelve a ocurrir en ninguna etapa de la vida. Entonces, como esto es lo que está ocurriendo ahí es importante que aprendan a manejarse en su cuerpo, a moverse para que en la medida que el cuerpo va cambiando lo puedan ir habitando. Son procesos donde ahí se da el movimiento, se da el habla, se da empezar a llamarse yo. Bueno, hay cosas muy importantes que ocurren en el primer septenio que son solo de ahí, después no me van a pasar porque la energía queda disponible para otra cosa. Una vez que sé hablar, como decía Sebas, que empiezo a ir a la escuela, que empiezo a tener a los amiguitos del barrio, que empiezo a estar con mis primitos, que viene una energía más disponible para el mundo de las relaciones, qué importante que eso se pueda dar. Después viene un mundo de la adolescencia, donde nuestro instinto sexual se pone como más activo, donde tiene que ver más con las hormonas revolucionadas, pero ¿qué tal que eso siguiera ocurriendo siempre? ¿Qué pasa? Que hay algunas personas, por ejemplo, a los 40, que se quieren seguir enamorando con la misma intensidad del amor de los 15, de los 16. ¿Qué tal? Creo que
desastre total. Explotas. Claro, pero qué bueno poder vivir cada septenio con lo que la energía trae, con lo que ese ciclo te está invitando. A veces hay ciclos de vida, hay situaciones particulares que no lo permiten, pero cada uno de estos ciclos nos está invitando a algo que es necesario en el proceso tanto del desarrollo de la personalidad como de la evolución de la conciencia. Entonces, entre más podamos ir acorde a estos movimientos, a estas energías, pues más plenos podemos ser de una manera, estaremos peleando menos con las circunstancias de la vida que se nos van presentando en ese momento. Así es, y ese es un Total. septenio que también lo llamamos, o se conoce también como el septenio del despertar como transpersonal, ¿no? Ya no es ese yo tan egótico, tan ligado a los arquetipos que debo cumplir y a las reglas del mundo, sino es, ahí empezamos a hacernos preguntas mucho más trascendentales. Un poquito lo que estamos invitando esta vez en el seminario, que ha sido las preguntas que salen en los correos, y es, ¿a qué vine a este mundo? ¿Qué vine a dar? ¿Qué vine a entregar? ¿Cuáles son mis dones? ¿Qué es eso que tengo que trabajar en mí para realmente llegar a conectar con ese ser un poco más verdadero, que no tiene tantas caretas, que no se pone tanto en función de el qué va a pensar o qué necesita el otro de mí o cómo debería ser yo según toda la estructura, sino ya poniéndome la mano como en el corazón y diciendo, bueno, y en serio, allá adentro, ¿qué tengo que desarrollar para realmente ofrecerle al mundo algo que solamente yo, desde una esencia, puedo dar? Ujú. Bueno, entonces si les está gustando este tema, quiero que sepan que lo vamos a tener de una manera muy detallada, muy bien explicada, qué pasa en cada uno de los septenios y cómo es este maridaje que han hecho Sebas y Marcela con el eneagrama, ir viendo la energía de cada eneatipo también en cada uno de los septenios, para que no se pierdan esa ponencia. Quienes apenas están llegando y no conocen todavía bien el funcionamiento del seminario, en el feed hay un video que está en pin arriba donde le explicamos con Felipe, mi hermano, que es quien me acompaña en toda esta aventura, en toda la parte logística, de cómo funciona, de cómo es que me inscribo, que necesito ir a confirmar, estar pendiente, porque las ponencias no tienen un horario fijo, esto es muy importante, estamos en muchos países distintos del mundo, cada uno con nuestras rutinas, y lo importante es que esto pueda ser cómodo, que lo podamos llevar a lo cotidiano, pero sí necesita de sacarle tiempo, porque son 5 ponencias abiertas cada día, 24 horas para que puedan verlo en el momento que quieran, pero adicionalmente tendremos de lunes a viernes un espacio al mediodía de Colombia, a las 2 de la tarde de Argentina. Bueno, yo les voy a poner todos los horarios porque acaban de cambiar Chile, o cambió Paraguay, entonces para no olvidarme se los voy a ir detallando bien. Pero en este espacio lo que vamos a tener son las tertulias. Marce nos va a estar acompañando creo que el día miércoles, Uh -huh. y entonces ahí que vamos a tener un espacio para interactuar con los ponentes, para hacer nuestras preguntas y para tener ejes temáticos vistos desde distintas visiones. Entonces, por ejemplo, el miércoles que trabajaremos el trabajo con la niña y el niño interior, podemos tener la visión de Marce, podemos tener la visión de Alain Vigneault, podemos tener la visión de los otros ponentes que nos van a acompañar allí, para que sepamos lo que nos espera en este trabajo del eneagrama, que como hemos charlado en algunos vivos es un camino de ida. Esto tiene muchas capas de profundización y la idea es que puedan ir entrando y que le puedan ir encontrando el gusto a este mundo del autoconocimiento desde la arista que empiezan a encontrar más atractiva. Quizás venga esta de los septenios con Marce y Sebastián, si van resonando con ellos, porque parte del propósito del seminario virtual de Eneagrama es que conozcan a las personas que están trabajando con el Eneagrama, que hacen formaciones, que hacen terapias, que hacen cursos, para que puedan profundizar en grupos más pequeños para tener la guía. Así que esto va como un embudo de lo gratuito, donde somos miles de personas, y eso también tiene una energía muy especial, o sea, miles de personas en todo el mundo pensando sobre estos temas, hablando de estos temas al tiempo, y luego empieza un trabajo como menos intenso y más pausado para las personas que quieran ir al pase premium, donde hacemos talleres, donde empezamos a poner en práctica todos estos conceptos. Y ahí Marce y Sebas nos tienen también un taller para profundizar en esto que vemos de manera gratuita en la semana del seminario. Así que si nos quieren contar un poquito qué es lo que vamos a hacer en ese taller para antojarles de ir a esta parte. Bueno, ahí nos vamos a poner un poquito más prácticos, entonces vamos a entender un poco más como cuáles son las preguntas que necesitamos hacernos reales, como ir haciendo el ejercicio de en cada etapa, qué preguntas me puedo hacer, tanto lo que tú decías, tanto si quiero trabajar con otros porque acompaño y sobre todo para mí siempre porque igual voy a poder trabajar entonces
mi niño interior, mi adolescente, mi adulto joven, y ir revisando a ver si de pronto me comí alguna etapa o no. Y eso lo vamos a ir mezclando un poquito con las energías de cada uno de los puntos del eneagrama, que nos dan también pistas de cuál podría ser la tarea que podemos desarrollar si nos saltamos alguna etapa o si por el contrario la vivimos en plenitud, así como, ah, con razón esa energía me es más fácil, me es más familiar, la puedo sacar de una forma más espontánea y natural. Entonces, como vamos a hacer la tareita ya un poco más práctica de hacer preguntas, de revisar y de ir entendiendo cada uno de esos puntos. Nos estaban preguntando que hasta qué ciclo vamos, ¿no? Porque tenía 49 años y decía, ¿hasta qué ciclo van a dar? Tranquila, les vamos a hablar hasta el fin de los días en qué ciclo va. Si viviste 1000 años, te podemos decir en qué ciclo estás. No es fácil, es matemática. No te preocupes. Sí. Y eso es lindo. Y los talleres sí, dime. Y eso es lindo porque al final a veces nos olvida, a veces, inclusive en algunas de las ponencias, Concha trabajaba la parte de desarrollo del eneagrama, ¿verdad? De nuestros niveles de conciencia, y es eso, es que el eneagrama no es una figurita estática, entonces a veces estamos como en esa espiral que va ascendiendo, pero vamos pasando por esos puntos, y lo mismo pasa con los septenios, vamos a ir viviendo esos puntos y podemos a veces revisar qué pasó en uno, y en uno estar un poquito, tal vez, lo que decimos, lo vivimos mejor, lo pasamos mejor, esa materia no fue mejor, y lo traemos como más integrado, pero decir, ok, me hace falta revisar otro que ese sí se me quedó como un poquito colgado, entonces vamos a ir a revisarlo. Eso iba a decir, que no hagan trampa de ir en la ponencia a adelantar a cuando estén hablando del septenio en el que están, porque es muy importante ir viendo cómo he llegado a ese septenio para ver qué es lo que me pasa, de por qué este cierre de ciclo a lo mejor me está haciendo tan complicado. Entonces necesitamos ir entendiendo, si tienes 63, pues vas a tener que verte todos hasta ahí y lo que sigue, porque esto también tiene de lindo la perspectiva de los septenios, porque cuando yo sé lo que me va a esperar también en el septenio que sigue, no es una cosa tan, no sé cómo decirlo, si la palabra traumática a lo mejor suena muy grande, pero cuando yo no sé lo que me espera y no puedo ir disponiendo mi energía para ello, sabiendo que ese será un puente que en algún momento cruzaré, hay más probabilidades de que cuando eso llegue yo me resista y no quiera que eso ocurra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la vida cíclica de la mujer, cuando yo voy conociendo que en un momento, por ejemplo, de niña, en un momento va a llegar la menstruación, que en un momento mi ciclo va a ser de tal manera y que después eso va a empezar a bajar y que va a llegar a una perimenopausia, que me resisto menos cuando ocurre, cuando de estas cosas, por ejemplo, no se hablaban y eran tabú y de repente una niña llegaba y un día estaba sangrando y no sabía qué pasaba y después se le iba y tampoco sabía qué pasaba. Claro, esto se vive de una manera mucho más traumática. Entonces, cuando yo voy sabiendo septenio a septenio, qué es lo que me va esperando también, que la energía no seguirá siendo la misma, por ejemplo, o que estaré más introspectiva, o que el mundo de las relaciones me será más importante en unos momentos que en otros, pues me permite como también tranquilizarme en vivir lo que me corresponde en este momento, sabiendo que, bueno, ya será el momento de esa otra cosa también. Entonces es muy importante que no hagan trampa, que se vean toda la ponencia completa, tanto para los septenios que ya han ido acumulando como los que les están esperando, también para animarse en qué sigue del juego, porque eso nos ocurre también en el juego, ¿no? Y qué va a pasar y cómo va a seguir, que ojalá podamos transmitir ese entusiasmo de cumplir todas las etapas de la vida y no quedarnos pegados, enojados de que el tiempo vaya pasando y que los cambios ocurran. Así que por ahí me preguntan que si los talleres quedan grabados. Sí, quedan grabados. Para quienes están entrando dentro del pase premium, dentro de poquito, que estoy terminando de coordinar fechas con los ponentes, les voy a pasar una página donde van a tener la forma de acceso a cada uno, qué días y en qué horarios van a ser los talleres para que puedan empezar a agendarse. Pero hay algunos que si no pueden estar en vivo, también los pueden ver en diferido. Les voy a avisar cuáles sí, cuáles no quedan grabados para que puedan tener todo ese cronograma que vamos a vivir después del seminario en abril, mayo y junio, que vamos a tener los talleres, que van a ser meses bien lindos, bien intensos de trabajo. Así que por acá nos están diciendo que les ha encantado, que está súper inspirador, que las ponencias de Seba y Marce son para ver más de una vez, que es verdad. El primer año fue el tema de las diosas, el segundo vimos el crítico interno que tiene cada uno, ese saboteador que tiene cada uno de los eneatipos. Para quienes tienen los pases premium anteriores, pues las pueden revisar todavía. Para quienes no sepan que teníamos ediciones anteriores y quieran adquirirlas también en este momento,
están con descuento para que, como yo digo, puedan tener toda la videoteca completa de lo que vamos haciendo, porque es súper valioso lo que nos entregan personas como Marce, como Sebas, como el resto de los ponentes. Es su experiencia de muchos años puestas, condensadas en una hora, en un taller de 2 horas. Entonces, súper valioso que podamos aprovecharlo. Y Marce, Sebas, muchísimas gracias por acompañarnos, por esta inspiración, por el recorrido que vamos a hacer y por decirme siempre que sí. Que me encanta que tengan esa regla. Decir siempre que sí a menos que no puedan. Esa va a ser siempre nuestra respuesta. Esa es una invitación Sí. para todos. Sí. Si no tienen nada que los impida, que les haga incapaz a una propuesta, tienen que decir sí. Sí abre muchas posibilidades y sobre todo que es que, bueno, aquí no es muy difícil decir que sí porque nos encanta. Sí, siempre que grabamos es como, ay, Dios mío, se nos fue más largo de lo que pensábamos, nos emocionamos aquí porque esto es como estar en la sala de la casa hablando Sí. con los amigos, pero el tema también es apasionante. El tema también van a ver que se complementa con todas las otras ponencias porque no son aislados. O sea, es una invitación a mucha introspección desde los ciclos que estás viviendo y también de conectarlo con todas las otras ponencias porque sabes que te está dando información de todo esto. Entonces, estos no son temas aislados, todos se complementan, todos suman y sí véanlas de cabo a rabo porque realmente van a darse cuenta que funciona y que nosotros mismos por gusto nos metemos a ver las ponencias de grandes amigos y colegas. Yo soy fan de Concha porque la adoro con todo mi corazón. Gonzalo es una persona maravillosa y me encanta cómo habla los subtipos. Incluso hemos hecho lives porque nos encanta hablar de las películas y los subtipos. Pero todo eso lo van a tener aquí en el seminario disponible de una. Yo creo que no hay ninguna persona que haya pagado el pase premium que se haya Todavía no arrepentido. me han dicho. No, creo que es Y si, imposible. si a alguien le pasa, lo devuelvo, porque de verdad el recorrido que hacemos es precioso, porque no es solamente ver ponencias, sino es la familia, la tribu, el compañerismo que se empieza a vivir en el trabajo en grupo. Esto lo hemos hablado también en otros vivos. No es lo mismo el enneagrama cuando lo hago entre comillas de manera autodidacta, leyendo libros o viendo videos, a cuando estoy ahí en un grupo que es donde nuestro personaje se pone en juego, donde realmente tenemos ese juego de espejos de lo que me molesta, lo que no, lo que me parezco, lo que me diferencio, que me ayuda a estar observándome todo el tiempo. Nos dice Karma, arrepentido imposible, creo que ha sido una de las personas que más jugo le ha sacado a esto y es un encanto. Este evento también genera eso, amistades muy bonitas, genera relaciones preciosas porque nos estamos conociendo desde una parte más auténtica porque esto es lo que estamos trabajando. Y esta edición en especial va mucho por allí, por rescatar nuestra parte más esencial, más auténtica, más espontánea, la que le dice que sí a la vida. Así que ojalá que se acomoden en sus tiempos para poder estar en la parte gratuita si pueden. Las ponencias sí, les van a quedar por tiempo ilimitado para quienes accedan al pase premium. Entonces, la invitación es que si ya ven que estos temas les están encantando, que definitivamente quieren entrar en esa parte, aprovechen que está en su mejor precio hasta el domingo. Ya el lunes 10 sube un poco de precio, así que aprovechen estos días. Y yo encantada, súper feliz, de verdad, ya es cuenta regresiva, todavía hay muchas cositas por terminar, pero ya está prácticamente todo listo para que podamos comenzar y hacer ese viaje. Quienes ya están dentro del viaje premium ya están viendo, de hecho, algunas de las ponencias, pudiendo aprovechar el contenido para venir mejor con sus preguntas y con su compartir a las tertulias, que eso también lo enriquece muchísimo. Así que muchas gracias a todos los que se han conectado, que han contado que les ha gustado este viaje y a Marce y a Sebas siempre, que es un encanto colaborar. No, a ti. Yo quería también hacerles una invitación a todos los que están viendo y que están metiendo a las ponencias. Aprovechen porque es que creo que en muy pocos lugares del mundo puedes tener a gente que se ha dedicado tanto tiempo al enneagrama y que te estén dando esta información. Es muy raro encontrar tantas visiones, tanto complemento, tanta forma de enriquecerse y conocerlos, porque a veces ¿dónde los encuentras? Y lo otro es que si ves que conectas con alguno de ellos, contáctalo, busca qué otros cursos tienes, porque eso también va a ayudar muchísimo en tu camino. Hay gente con la que conectas, te sientes más afín y ese es un buen maestro que te va a poder acompañar en el camino, porque no es lo mismo ir a un curso de Enneagrama, una certificación de Enneagrama con uno que, pues el que te tocó, otro con el que dices, uy, Dios mío, conecté de alguna forma, no entiendo por qué,
y te va a dar una perspectiva del enneagrama muy diferente. Cuando conectas con las personas, Desde es ya maravilloso. vayan a seguir estas dos cuentas porque además van poniendo contenido muy lindo, muy inspirador. Y yo lo que digo es que, claro, esta es otra de las formas de aprovechar el seminario virtual de Enneagrama porque van a conocer a muchas personas. Ahí en cada una de las páginas de las ponencias van a tener sus biografías para que vean cuál es el recorrido que han hecho, van a tener sus datos de contacto, las redes sociales, para que puedan ponerse en contacto. Son personas, la mayoría, muy disponibles, otros tienen unas agendas súper imposibles, pero de verdad que cuando ponemos ahí el contacto es porque lo pueden usar, porque pueden empezar a seguirles, porque pueden empezar a conocerlos y acompañarse de buenos guías en el mundo del autodescubrimiento es muy, muy importante. Así que muchas gracias. Las cuentas son Aurora HDC y Yurnainga DCS 9, que las van a encontrar igual. Yo ahorita lo reposteo en las historias para que los puedan empezar a agregar. Y muchas gracias, Marce y Sebas, por este compartir y ya nos veremos ahí también en las tertulias, en las ponencias. Podrán dejar sus comentarios también en la misma página para que ellos puedan contestar. Así que será un lindo intercambio que tendremos del 10 al 14 de abril. Bienvenidas, bienvenidos. Acuérdense de chequear que el correo esté funcionando, que no esté llegando por allá de spam o a correo no deseado. Y si pueden también agregarse al grupo de WhatsApp, también desde ahí les estaremos enviando los recordatorios. Así que muchas gracias, Sebas y Marce, por este recorrido lindo. Quienes entraron recién ahora, vayan a verlo completo, porque seguramente será una linda conversación inspiradora de domingo. Estoy segura que el seminario virtual de Enneagrama de este año va a inspirar muchas conversaciones familiares para poder indagar y cómo nací y qué me pasó en los primeros años y cómo me viste en tal etapa, porque la información que nos pueden devolver quienes tienen más años que nosotros acerca de cómo fuimos siendo, nos ayuda a completar la historia que nos contamos para empezar a contarnos también un relato distinto. Eso también lo vamos a ver en otras ponencias, como decía Sebas, todas van conectaditas y complementarias, así que ojalá que se lo puedan disfrutar todo. Dianis, mil gracias y a todos los que están por unirse a este viaje, bienvenidos y de verdad es un placer también, de hecho, que nos permitan ser parte de sus vidas y de alguna forma caminar juntos. Muchas, muchas gracias. A ustedes. Y por ahí me preguntan si mi hija de 16 años puede ingresar. Sí, de hecho, vamos a tener este año el tema de Enneagrama para adolescentes y vendrá muy bien si los puedes acompañar. O sea, si nuestros hijos adolescentes van a estar viendo esta información, poderlo hacer acompañados va a ser súper nutritivo para toda la familia. No es yo no diría que el enfoque sea para identificar a mi hijo o a mi hija. Este no es el enfoque del seminario virtual de Enneagrama porque todavía hay un proceso muy flexible que están viviendo y en la adolescencia, de hecho, muchas cosas se están resignificando, pero sí para empezar a entrenar esta capacidad de la autoobservación, qué me pasa, cómo me pasa, cuándo me pasa, con quién me pasa, todas estas cosas nos van generando por lo menos el músculo de la observación más neutra que nos necesita acompañar el resto de la vida para darnos más margen de libertad para decidir y para estar y no perdernos esta vida, que de esto va también el seminario, de que podamos estar más presentes, que también lo hablábamos con Concha, mira, lo que sea que te pase, que no te lo pierdas, que estés, ya que estás aquí en esta existencia, que no le delegues tu vida a ese piloto automático, que no dejes que el ego se lo lleve todo, sino que aproveches ya que estás aquí en esta existencia para sacarle todo el provecho. Así que ojalá que así sea, que lo podamos hacer con el seminario virtual de Enneagrama y muchas gracias, nos vemos prontito. Un abrazo. Un abrazote. Diana, Besos. besitos, A ustedes. gracias. Igualmente. Besotes. Besos.